Aquella noche, Adrián Salvatierra creyó que había cometido un error, no porque no la deseara, no porque la noche hubiera sido mala, sino porque para él, ella nunca debió significar nada. Valeria era la mujer equivocada, la mujer que no pertenecía a su mundo, la mujer que, según él, debía desaparecer de su vida antes de que las cosas se complicaran. Por eso, cuando amaneció, Adrián hizo lo que siempre hacía con las personas que se acercaban demasiado. La rechazó, con frialdad, con distancia, con la seguridad arrogante de un hombre que cree que siempre puede volver a llamar y encontrar a la misma mujer esperándolo. Pero Adrián Salvatierra no sabía algo. Valeria no era una mujer que rogara, no era una mujer que persiguiera, no era una mujer que insistiera. Así que cuando él la rechazó, ella simplemente hizo algo que cambiaría la vida de ambos. Se marchó, sin escándalos, sin lágrimas, sin mirar atrás. Y esa indiferencia se convertiría en el error más grande que Adrián Salvatierra cometería en toda su vida. Porque el millonario que creía poder olvidarla fácilmente estaba a punto de descubrir algo terrible, que la única mujer que realmente lo había tocado ya no estaba esperando. Algunas personas llegan a nuestra vida como un error, o al menos eso creemos, hasta que es demasiado tarde. La noche había caído sobre Madrid con una elegancia silenciosa. Las luces de la ciudad se reflejaban en los ventanales del ático de Adrián Salvatierra, uno de los empresarios más jóvenes y poderosos del sector tecnológico. Desde allí arriba, la ciudad parecía ordenada, controlada, exactamente como a Adrián le gustaba su vida. Nada fuera de lugar, nada que no pudiera manejar. Por eso, cuando aquella noche terminó con Valeria Montes en su apartamento, algo dentro de él se sintió incómodo. No porque la noche hubiera sido un error, al contrario, había sido peligrosa. Valeria no era como las mujeres que Adrián conocía. No buscaba impresionarlo, no buscaba agradarle, y sobre todo, no parecía impresionada por su riqueza. Adrián la observó desde el otro lado del salón. Valeria estaba de pie frente al ventanal. Llevaba una de sus camisas. El cabello suelto caía suavemente sobre sus hombros. Miraba la ciudad con una calma que Adrián no entendía. «Madrid se ve distinto desde aquí», dijo ella. Su voz era tranquila, como si estuviera acostumbrada a lugares así. Adrián se sirvió un poco de whisky. «Supongo». Valeria giró ligeramente la cabeza. «¿Siempre eres tan distante después de una conversación?» Adrián levantó la ceja. «Pensé que ya habíamos terminado la conversación». Valeria sonrió apenas. «No me refería a esa». El silencio entre ellos fue breve, pero cargado. Adrián estaba acostumbrado a mujeres que intentaban impresionarlo, que buscaban su atención. Valeria no. Ella simplemente estaba allí, como si no necesitara nada de él. «Deberías dormir», dijo Adrián finalmente. Valeria lo miró. «¿Eso es una invitación o una despedida?» Adrián no respondió inmediatamente. Durante un momento la observó. La forma tranquila en que se movía. La forma en que parecía cómoda en un lugar que no era suyo. Y algo dentro de él reaccionó de una forma que no le gustó. Interés. Demasiado interés. Así que hizo lo que siempre hacía cuando algo amenazaba su control. Se volvió frío. «Puedes quedarte si quieres», dijo con indiferencia. «O irte». Valeria sostuvo su mirada unos segundos. No parecía ofendida, ni herida. Solo observándolo. Luego dijo algo inesperado. «No te preocupes». Se acercó a la mesa y tomó su bolso. «No soy una mujer que se quede donde no es bienvenida». Adrián no respondió. Valeria caminó hacia la puerta del apartamento, pero antes de salir se detuvo. «Fue una noche interesante, Adrián». Él levantó la mirada. Valeria sonrió levemente. «Pero creo que para ti será más fácil olvidarla». Y salió. La puerta se cerró suavemente. Adrián se quedó solo en el ático, mirando la ciudad, con la extraña sensación de que algo acababa de pasar, algo que no debería importarle, pero que, de alguna forma, ya había empezado a hacerlo. Algunos hombres creen que una noche puede olvidarse fácilmente, hasta que descubren que no todas las mujeres reaccionan igual. El amanecer llegó silencioso sobre Madrid. Los primeros rayos de sol entraban por los grandes ventanales del ático de Adrián Salvatierra, iluminando el salón con una luz suave y dorada. Adrián ya estaba despierto, como siempre. Era un hombre acostumbrado a madrugar,
a organizar su día antes de que el resto del mundo comenzara a moverse. Pero aquella mañana había algo distinto, algo incómodo. Valeria la recordaba con demasiada claridad, la forma en que lo miraba, la seguridad tranquila con la que se movía por su apartamento y la sensación peligrosa de que aquella mujer no había quedado impresionada por él. Eso era algo que Adrián no estaba acostumbrado a sentir. En el dormitorio, Valeria despertó lentamente. Se incorporó en la cama y miró alrededor. El apartamento era elegante, minimalista, perfectamente ordenado, muy parecido al hombre que lo habitaba. Se levantó y caminó hacia el salón. Adrián estaba revisando su teléfono junto a la mesa del desayuno. Cuando la vio aparecer, levantó apenas la mirada. «Buenos días». Valeria caminó hacia la ventana. «Buenos días». Su tono era tranquilo, como si aquella situación no fuera incómoda en absoluto. Adrián dejó el teléfono sobre la mesa. «He pedido café». Valeria asintió. «Gracias». El silencio se instaló entre ellos unos segundos. No era incómodo para ella, pero Adrián lo sentía extraño, demasiado cercano, demasiado humano, así que decidió poner distancia. «Valeria», dijo finalmente. Ella lo miró. «¿Sí?» Adrián habló con un tono frío, profesional, el mismo que usaba cuando cerraba acuerdos millonarios. «Creo que es mejor dejar algo claro». Valeria inclinó ligeramente la cabeza. «Adelante». Adrián respiró lentamente. «Lo de anoche». Hizo una breve pausa. «No significa nada». El silencio llenó el salón. Valeria lo observó, sin sorpresa, sin molestia, solo con curiosidad. Adrián continuó. «Fue una coincidencia. Una noche. Nada más. Esperaba muchas cosas. Molestia, incomodidad, tal vez incluso un intento de discusión. Pero Valeria hizo algo que lo descolocó por completo. Sonrió, no una sonrisa triste, ni una sonrisa amarga, una sonrisa tranquila. «Adrián», dijo con calma. Caminó hacia la mesa y tomó una taza de café. «No te preocupes». Adrián frunció ligeramente el ceño. «¿No?» Valeria negó suavemente. «No soy una mujer que confunda una noche con una historia». Aquellas palabras lo sorprendieron, pero antes de que pudiera responder, Valeria tomó su bolso. «Gracias por el café». Adrián la miró. «¿Te vas?» Valeria levantó la ceja con una ligera ironía. «¿No era eso lo que querías?» Adrián no respondió. Valeria caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. «Tranquilo, Adrián». Su voz era suave, pero segura. «No eres tan inolvidable como crees». Y salió del apartamento. La puerta se cerró suavemente. Adrián se quedó en el salón, mirando la puerta. Algo dentro de él reaccionó de inmediato. Una incomodidad extraña, porque durante años había sido él quien cerraba las historias, quien se marchaba primero, quien dejaba a las mujeres preguntándose qué había pasado. Pero aquella mañana, Valeria Montes había hecho algo distinto. Se había marchado sin mirar atrás, sin pedir nada, sin intentar quedarse. Y esa indiferencia era algo que Adrián Salvatierra no sabía manejar. La indiferencia es peligrosa, porque cuando alguien deja de necesitarte, ya no tienes control sobre lo que siente. Durante los días siguientes, Adrián Salvatierra volvió a su vida habitual. Reuniones, llamadas, acuerdos, inversiones. Todo seguía funcionando con la precisión que siempre había caracterizado su mundo. Pero había un pequeño detalle que no esperaba. No volvió a saber nada de Valeria. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una excusa para verlo otra vez. Nada. Al principio Adrián no le dio importancia. Era lo normal. Así funcionaban las cosas. Una noche, una despedida, fin de la historia. Pero al cuarto día, algo empezó a resultarle extraño. Valeria trabajaba en una de las firmas de arquitectura que colaboraban con su empresa. Eso significaba que, en teoría, deberían cruzarse tarde o temprano. Sin embargo, nada, ni siquiera un intento casual de contacto. Adrián dejó el teléfono sobre su escritorio. Una parte de él esperaba algo que no quería admitir, un mensaje, una seña, cualquier señal de que aquella noche había significado algo. Pero el teléfono permanecía en silencio. Una semana después, Adrián entró al salón principal de un hotel elegante donde se celebraba una presentación inmobiliaria. Empresarios, arquitectos, inversores. El tipo de evento donde Adrián solía moverse con absoluta comodidad.
Pero aquella noche ocurrió algo inesperado. La vio. Valeria estaba de pie cerca de una mesa de proyectos. Vestía un traje elegante color marfil, el cabello suelto. Hablaba con un grupo de arquitectos mientras revisaban unos planos. Parecía completamente concentrada, profesional, tranquila, como si aquella noche en su apartamento jamás hubiera existido. Adrián se detuvo unos segundos. Observándola, Valeria levantó la mirada. Sus ojos se cruzaron. 1 segundo, 2, 3. Adrián esperaba una reacción, un gesto incómodo, tal vez sorpresa, pero Valeria hizo algo mucho más desconcertante. Asintió levemente, una simple cortesía, la misma que se tendría con cualquier conocido, y volvió a la conversación. Adrián sintió una sensación extraña en el pecho, algo que no sabía nombrar. Se acercó al grupo. Uno de los arquitectos lo reconoció enseguida. «Adrián, justo estábamos revisando el nuevo proyecto de la zona norte». Adrián respondió con una sonrisa profesional. «Perfecto». Entonces miró a Valeria. «Valeria». Ella levantó la mirada con calma. «Señor Salvatierra». El tono era formal, distante, como si entre ellos no hubiera ocurrido absolutamente nada. Adrián frunció apenas el ceño. «No hace falta tanta formalidad». Valeria respondió con serenidad. «En el trabajo siempre es necesaria». El grupo continuó revisando los planos. Adrián intentaba concentrarse, pero había algo que lo desconcertaba. Valeria no parecía incómoda, ni afectada, ni interesada. Simplemente actuaba como si él fuera irrelevante. Y esa sensación empezó a irritarlo. Durante toda la presentación, Valeria habló con todos, menos con él. Cuando la reunión terminó, los asistentes comenzaron a despedirse. Adrián observó cómo Valeria tomaba su bolso. Se acercó antes de que pudiera irse. «Valeria». Ella lo miró. «¿Sí?» Adrián dudó un segundo. «Pareces muy ocupada». Valeria sonrió ligeramente. «Lo estoy». Adrián bajó la voz. «Ni siquiera me saludaste». Valeria levantó la ceja. «Lo hice. Con educación». Adrián frunció el ceño. «Eso no es lo que esperaba». Valeria sostuvo su mirada y dijo algo que lo dejó completamente descolocado. «Adrián». Su voz fue tranquila. «Tú mismo dijiste que aquella noche no significaba nada». Hizo una pausa breve. «Estoy respetando eso». Y caminó hacia la salida. Adrián se quedó allí, observando cómo se alejaba, con una sensación nueva, incómoda, porque por primera vez una mujer no estaba intentando acercarse a él. Estaba haciendo exactamente lo que él había pedido, olvidarlo. A veces no es el amor lo que nos inquieta, es el silencio de alguien que ya no nos necesita. Los días siguieron avanzando. Adrián intentó concentrarse en su trabajo. Reuniones, contratos, viajes. Su agenda estaba tan llena como siempre, pero había algo que no funcionaba igual. Su mente, cada vez que intentaba concentrarse en un informe, recordaba a Valeria, la forma tranquila en que lo había mirado en el hotel, la forma en que había pronunciado su nombre con aquella distancia profesional. Señor Salvatierra. Nunca nadie lo había llamado así después de una noche juntos. Aquella indiferencia se había instalado en su cabeza como una espina. No era rabia, no era orgullo herido, era algo más incómodo. Curiosidad, demasiada curiosidad. Una tarde, Adrián llegó a la casa de su hermana. Elena Salvatierra lo había invitado a cenar. Elena era 2 años mayor que él y una de las pocas personas capaces de leerlo con facilidad. Cuando Adrián entró al salón, ella lo observó unos segundos. «Estás raro». Adrián dejó el saco sobre una silla. «Buenas noches para ti también». Elena sonrió. «No es una crítica». Se sentó frente a él. «Es una observación». Adrián tomó una copa de vino. «Estoy trabajando mucho». Elena negó con la cabeza. «No». Lo miró con atención. «Cuando trabajas mucho te vuelves silencioso. Ahora estás distraído». Adrián levantó una ceja. «¿Siempre analizas así a tus invitados?» Elena apoyó los codos en la mesa. «Solo a los que conozco demasiado bien». Hizo una pausa. «¿Quién es?» Adrián casi se atragantó con el vino. «¿Quién es quién?» Elena sonrió. «La mujer». Adrián negó con incredulidad. «No hay ninguna mujer». Elena lo miró con una sonrisa divertida. «Adrián, cuando dices eso, siempre hay una mujer». El silencio entre ellos duró unos segundos.
Finalmente Adrián habló. No es importante. Elena inclinó la cabeza. Eso suena sospechoso. Adrián suspiró. Solo fue una noche. Elena levantó una ceja. ¿Y entonces por qué sigues pensando en ella? Adrián no respondió. Y ese silencio fue suficiente. Elena sonrió con suavidad. Ah, ese tipo de mujer. Adrián frunció el ceño. ¿Qué tipo? Elena se recostó en la silla. La que no te persigue. La que no intenta impresionarte. La que no parece interesada. Adrián bajó la mirada hacia su copa. No es eso. Elena lo observó con una mezcla de diversión y ternura. Adrián, esas son las que terminan volviéndolos locos. 2 días después, Adrián volvió a verla. Otra reunión de trabajo, otro evento del proyecto inmobiliario. Valeria estaba conversando con un hombre cerca de la mesa principal. Un arquitecto joven, alto, seguro. Ambos parecían hablar con naturalidad. Y Valeria reía. Adrián se detuvo al otro lado del salón, observando la escena. Algo dentro de él reaccionó con una rapidez inesperada. Una sensación incómoda, tensa, nueva. Celos. Nunca había sentido celos antes, pero aquella noche algo dentro de él empezó a cambiar. Porque por primera vez, Adrián Salvatierra estaba viendo a Valeria Montes desde una distancia que no podía controlar, y comenzaba a darse cuenta de algo peligroso. La mujer que él había rechazado con tanta frialdad no parecía necesitarlo en absoluto. Hay algo profundamente inquietante en ser ignorado por alguien que antes nos miraba con interés. El salón del hotel estaba lleno de conversaciones. Empresarios, arquitectos, inversores, todos hablando al mismo tiempo. Pero Adrián Salvatierra apenas escuchaba nada. Sus ojos estaban en un solo lugar. Valeria. Ella estaba sentada en una mesa junto a Lucas Ríos, el arquitecto con quien había hablado la noche anterior. Lucas tenía esa facilidad que algunos hombres poseen para hacer que las personas se sientan cómodas. Sonreía con naturalidad, hablaba con calma, y Valeria parecía disfrutar de su compañía. Adrián observó cómo ella inclinaba ligeramente la cabeza, mientras escuchaba algo que Lucas decía. Luego, rió. No era una risa exagerada, era suave, pero a Adrián le provocó una sensación incómoda en el pecho, porque no recordaba haber escuchado esa risa la noche que estuvieron juntos. Tal vez sí había reído, pero no de esa manera. Lucas dijo algo más. Valeria volvió a sonreír. Adrián apretó ligeramente el vaso de whisky que tenía en la mano. No le gustaba esa sensación. No le gustaba sentirse desplazado. Finalmente decidió acercarse. La conversación en la mesa se detuvo cuando Adrián llegó. Lucas fue el primero en hablar. Señor Salvatierra. Adrián asintió. Lucas. Luego miró a Valeria. Valeria. Ella levantó la mirada. Señor Salvatierra. Otra vez. Ese tono, profesional, distante. Lucas observó la interacción con curiosidad. ¿Ya se conocían? Valeria respondió con absoluta tranquilidad. Coincidimos una vez. Adrián la miró fijamente. Coincidimos. Esa palabra le resultó extrañamente irritante, pero mantuvo la compostura. Valeria trabaja en uno de los proyectos. Lucas sonrió. Lo sé. Miró a Valeria. De hecho, estaba explicándome algunas ideas bastante interesantes. Valeria se encogió ligeramente de hombros. Solo es trabajo. Adrián permaneció en silencio unos segundos. Luego habló. ¿Podemos hablar un momento? Valeria lo miró con calma. ¿Ahora? Sí. Valeria miró brevemente a Lucas. Disculpa. Lucas asintió. Claro. Valeria se levantó. Caminaron hacia una zona más tranquila del salón. Adrián habló primero. Pareces muy cómoda con él. Valeria levantó ligeramente una ceja. ¿Con Lucas? Sí. Valeria lo observó con curiosidad. Es amable. Adrián bajó la voz. También parecía amable conmigo. Valeria sonrió apenas. Lo fuiste. Hizo una pausa breve. Hasta que decidiste que no querías repetirlo. El silencio entre ellos fue breve, pero incómodo. Adrián pasó una mano por el bolsillo del saco. Valeria. No hace falta explicar nada. Adrián frunció el ceño. No estoy explicando. Valeria lo miró con calma. Entonces, ¿qué estás haciendo? Adrián dudó un segundo, y esa duda lo irritó, porque él nunca dudaba. Solo quería saber si... Se detuvo. Valeria esperó.
¿Sí qué? Adrián terminó la frase. Si estaba saliendo con él. Valeria lo miró. Durante unos segundos no respondió. Luego sonrió ligeramente. No era una sonrisa cruel, pero sí reveladora. ¿Eso te preocupa? Adrián sintió algo tensarse dentro de él. No. Valeria inclinó ligeramente la cabeza. Entonces no entiendo la pregunta. Adrián no respondió. Valeria tomó su bolso. Disfruta la velada, Adrián. Se giró y volvió a la mesa donde Lucas la esperaba. Adrián se quedó donde estaba, observando cómo ella retomaba la conversación con naturalidad, como si nada hubiera pasado, como si él no fuera importante. Y por primera vez en mucho tiempo, Adrián Salvatierra empezó a sentir algo que nunca había experimentado, la incómoda sensación de que estaba perdiendo algo que apenas comenzaba a entender. Hay un momento en el que el orgullo deja de protegernos y empieza a castigarnos. Desde el otro lado del salón, Adrián observaba. Valeria estaba de pie junto a Lucas. La conversación entre ellos parecía natural. Tranquila, Lucas hablaba con una sonrisa relajada, mientras señalaba algo en una tablet donde se veía un plano arquitectónico. Valeria se inclinó un poco para mirar mejor. Su cabello rubio cayó suavemente sobre su hombro. Lucas dijo algo. Valeria sonrió, una sonrisa pequeña, pero real. Adrián sintió algo tensarse dentro de él, un calor incómodo que le subió desde el pecho hasta la garganta. Celos. Era una sensación desagradable y completamente nueva. Nunca había tenido que competir por la atención de una mujer. Nunca había tenido que preguntarse si alguien más podía ocupar su lugar. Pero aquella noche, algo estaba cambiando, porque mientras Lucas hablaba con ella, Adrián tenía una certeza cada vez más incómoda. Valeria no estaba actuando para provocarlo, no estaba intentando hacerlo reaccionar, simplemente estaba viviendo su vida, y eso dolía más de lo que Adrián esperaba. Cuando la reunión terminó, los invitados comenzaron a marcharse. Valeria tomó su bolso y caminó hacia la salida. Lucas la acompañó. Adrián los observó salir juntos del hotel. Durante unos segundos se quedó inmóvil, pero luego hizo algo que nunca habría imaginado hacer. Los siguió. No muy cerca, solo lo suficiente para verlos. Lucas caminaba junto a Valeria con naturalidad. Hablaban, reían. La noche de Madrid estaba tranquila. Las luces de la calle iluminaban suavemente la acera. Lucas se detuvo frente a un pequeño restaurante elegante. «Podríamos cenar aquí», dijo. Valeria miró el lugar. «Parece agradable». Lucas sonrió. «Lo es». Hubo un pequeño silencio. Luego añadió con naturalidad. «Me gustaría invitarte». Valeria lo miró. No parecía incómoda, pero tampoco emocionada, solo reflexiva. Adrián observaba desde el otro lado de la calle. El corazón le latía con una fuerza que no entendía. Lucas dio un paso más cerca. «Valeria». «Sí, me gustas». La confesión fue simple, directa. Adrián apretó los puños. No podía escuchar la respuesta, pero podía verla. Valeria guardó silencio unos segundos. Luego habló. Su voz era suave. «Lucas, no quiero apresurar nada», dijo él. «Solo quiero conocerte mejor». Valeria sonrió ligeramente. «Eso no es apresurado». Lucas pareció aliviado. «Entonces, ¿cenamos?» Valeria dudó un instante, y ese instante fue suficiente para Adrián. Cruzó la calle. No sabía exactamente por qué, solo sabía que no podía seguir observando desde lejos. «Valeria». Ambos giraron la cabeza. Lucas frunció ligeramente el ceño. Valeria lo miró. Sorpresa breve, pero su expresión volvió a la calma enseguida. «Adrián». Lucas observó la escena con curiosidad. «¿Todo bien?», preguntó. Adrián no lo miró. Sus ojos estaban fijos en Valeria. «Necesito hablar contigo». Valeria levantó una ceja. «Ahora no es un buen momento». Adrián bajó la voz. «Será rápido». Lucas miró a Valeria. «Si quieres». Valeria negó suavemente. «No». Luego miró a Adrián. «¿Puedes decirlo aquí?». Adrián dudó un segundo. No esperaba esa respuesta. Finalmente habló. «No creo que debas cenar con él». El silencio fue inmediato. Lucas levantó las cejas. Valeria lo miró con calma. «¿Perdón?». Adrián respiró lentamente. «No creo que sea buena idea». Valeria lo observó. Su expresión no mostraba enojo, pero sí algo mucho más incómodo para Adrián. Distancia. «Adrián,
dijo con suavidad. No recuerdo haberte pedido tu opinión. Lucas soltó una pequeña risa incómoda. Adrián lo ignoró. Valeria. No. Su voz fue tranquila, pero firme. No vuelvas a decirme qué debo o no debo hacer. Adrián sintió que algo se rompía dentro de él. Solo intento evitar que... Valeria lo interrumpió. ¿Evitar qué? El silencio duró varios segundos. Adrián no tenía respuesta, porque ni siquiera él entendía lo que estaba intentando evitar. Valeria suspiró suavemente. Fuiste tú quien dijo que aquella noche no significaba nada. Adrián bajó la mirada un segundo. Y ahora actúas como si te perteneciera. Sus ojos volvieron a encontrarse. No te pertenezco. La frase fue suave, pero definitiva. Valeria tomó el brazo de Lucas. Buenas noches, Adrián. Y entraron al restaurante. Adrián se quedó en la acera, solo, mirando la puerta cerrarse frente a él, con una sensación brutal que nunca había experimentado, la de estar perdiendo algo que él mismo había rechazado. Hay un momento en el que una persona empieza a ocupar demasiado espacio en nuestros pensamientos. Incluso cuando fuimos nosotros quienes intentamos sacarla de nuestra vida. Aquella noche Adrián no durmió. Intentó hacerlo. Apagó las luces del apartamento. Dejó el teléfono sobre la mesa. Pero cada vez que cerraba los ojos, aparecía la misma imagen. Valeria entrando al restaurante junto a Lucas. La forma en que había tomado su brazo. La naturalidad con la que se había despedido de él. Buenas noches, Adrián. Como si él fuera un desconocido más. Adrián se levantó de la cama. Caminó hasta el ventanal del ático. Madrid estaba iluminada bajo la madrugada. La ciudad seguía viva, pero dentro de él algo estaba inquieto, porque por primera vez en su vida no podía controlar lo que sentía. Los días siguientes fueron peores. Adrián intentó concentrarse en su trabajo, pero cada reunión terminaba con su mente desviándose hacia el mismo pensamiento. Valeria. Se sorprendía recordando detalles absurdos. La forma en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando escuchaba. La forma en que sus ojos parecían analizarlo todo. Incluso recordaba su voz. Calma. Segura. Demasiado segura. Aquella seguridad era lo que más lo desconcertaba, porque Valeria no parecía necesitar nada de él. Y eso lo volvía loco. 3 días después volvió a verla. Otra reunión del proyecto. Adrián entró al salón, y sus ojos la encontraron inmediatamente. Valeria estaba revisando unos planos con Lucas. Los dos estaban demasiado cerca. Lucas apoyó una mano sobre la mesa. Valeria se inclinó para señalar algo en el plano. Sus rostros quedaron a pocos centímetros. Lucas dijo algo en voz baja. Valeria sonrió. Aquella sonrisa volvió a golpear a Adrián en el pecho. Y entonces ocurrió algo que lo sorprendió incluso a él. No pudo dejar de mirarla. Durante toda la reunión, cada vez que alguien hablaba, Adrián asentía automáticamente, pero su atención estaba en otro lugar, en la mujer que él mismo había rechazado y en el hombre que ahora parecía ocupar el espacio que él había dejado. Lucas se inclinó para decirle algo al oído a Valeria. Ella rió suavemente. Adrián sintió una punzada incómoda en el estómago. Celos, reales, intensos, imposibles de ignorar. Cuando la reunión terminó, Adrián salió primero. Necesitaba aire. Se apoyó en el capó de su coche, en el estacionamiento subterráneo, intentando recuperar la calma. Pero entonces escuchó pasos. Valeria salía del ascensor, sola. Adrián se enderezó. Valeria. Ella se detuvo. Lo miró. Adrián. Ese tono otra vez. Educado, distante. Adrián caminó hacia ella. Tenemos que hablar. Valeria suspiró suavemente. No creo que tengamos mucho que decirnos. Adrián bajó la voz. Yo sí. Valeria lo observó unos segundos. Entonces dilo. Adrián dudó. Algo que nunca hacía. Finalmente habló. No me gusta verte con él. El silencio se instaló entre ellos. Valeria parpadeó lentamente. Eso no es mi problema. Adrián frunció el ceño. Valeria. No. Su voz fue tranquila, pero firme. No puedes rechazar a alguien y luego molestarte cuando sigue adelante. Adrián pasó una mano por su cabello. ¿No es eso? Valeria lo miró con curiosidad. ¿Entonces qué es? Adrián no respondió inmediatamente, porque la respuesta era incómoda, demasiado incómoda. Finalmente habló. No pensé que te olvidaras tan rápido. Valeria lo miró en silencio. Luego dijo algo que lo dejó sin aire. Adrián.
Su voz fue suave. «Yo no te olvidé». Adrián levantó la mirada. Durante un segundo algo parecido a esperanza cruzó su expresión. Pero Valeria terminó la frase. «Simplemente entendí que no valía la pena recordarte». El silencio fue devastador. Valeria abrió la puerta de su coche. «Buenas noches». Adrián permaneció allí, mirándola subir al coche. Y por primera vez desde que la había conocido, empezó a sentir algo que nunca había experimentado. Miedo. Miedo de haber perdido a una mujer que apenas empezaba a entender. Cuando el orgullo se rompe, lo que queda es una mezcla peligrosa de deseo, celos y arrepentimiento. Adrián nunca había sido un hombre impulsivo. Su vida siempre había estado guiada por la lógica, por decisiones calculadas, por control. Pero desde que Valeria había empezado a alejarse de él, algo dentro de su mente ya no funcionaba igual. Pensaba en ella constantemente, más de lo que estaba dispuesto a admitir, más de lo que consideraba razonable. Aquella mañana intentó concentrarse en una reunión importante. 3 inversionistas esperaban su opinión sobre un nuevo proyecto. Uno de ellos terminó de explicar un informe. «¿Qué opinas, Adrián?» El silencio se prolongó varios segundos. Adrián parpadeó. No había escuchado nada. Su mente estaba en otro lugar, en otra persona. «Me parece bien», respondió finalmente. El inversionista frunció el ceño. «Pero todavía no he terminado de explicar el problema». Adrián cerró el expediente. «Entonces terminemos la reunión después». Se levantó. Necesitaba aire. Necesitaba dejar de pensar en ella. Pero no lo consiguió. Esa misma tarde, la vio salir del estudio de arquitectura. Valeria caminaba por la acera revisando algo en su teléfono. Llevaba un vestido elegante, color marfil que resaltaba su figura con una sencillez que siempre lo había desconcertado. No intentaba llamar la atención, y sin embargo, lo hacía. Adrián estaba dentro de su coche. No tenía ninguna razón para estar allí, excepto una. Ella. Valeria se detuvo frente a un café. Unos minutos después apareció Lucas. Se saludaron con naturalidad. Lucas dijo algo. Valeria sonrió. Adrián sintió que el estómago se le tensaba. No quería ver eso, pero tampoco podía dejar de mirar. Lucas abrió la puerta del café. Entraron. Adrián permaneció en el coche varios minutos, intentando convencerse de que debía irse, pero no lo hizo. 10 minutos después entró al mismo café. Valeria estaba sentada frente a Lucas. La conversación parecía tranquila. Lucas hablaba con entusiasmo. Valeria lo escuchaba con atención. Y lo peor de todo, parecía cómoda. Demasiado cómoda. Adrián se acercó a la mesa. Lucas levantó la mirada primero. «Ah, señor Salvatierra». Valeria también lo vio. No parecía sorprendida, solo que cansada. «Adrián». Lucas observó la tensión entre ellos. «¿Todo bien?» Adrián ignoró la pregunta. Sus ojos estaban en Valeria. «¿Podemos hablar?» Valeria suspiró suavemente. «No ahora». Adrián dio un paso más cerca. «Será rápido». Lucas intervino con calma. «Si es algo de trabajo, podemos hablarlo mañana». Adrián lo miró por primera vez, y en sus ojos había algo que Lucas entendió inmediatamente. Celos. Adrián volvió a mirar a Valeria. «Por favor». Valeria lo observó unos segundos. Luego se levantó. 5 minutos. Caminaron hacia la salida del café. El aire de la tarde era fresco. Adrián habló primero. «Estás pasando mucho tiempo con él». Valeria cruzó los brazos. «¿Y?» Adrián frunció el ceño. «No creo que sea buena idea». Valeria lo miró con incredulidad. «¿Otra vez?» Adrián respiró profundamente. «No confío en él». Valeria soltó una pequeña risa. «Eso es curioso». Adrián la miró. «¿Por qué?» Valeria inclinó la cabeza. «Porque yo tampoco confío en los hombres que me rechazan por la mañana y luego me persiguen por la tarde». La frase cayó como una piedra entre ellos. Adrián no respondió. Valeria bajó la voz. «¿Qué quieres de mí, Adrián?» Él abrió la boca, pero no tenía una respuesta clara. Eso lo irritó. «Solo quiero entender por qué estás con él». Valeria lo miró con calma. «No estoy con él». Adrián frunció el ceño. «Entonces, ¿qué haces?» Valeria respondió con una tranquilidad devastadora. «Lo mismo que tú me pediste que hiciera. Seguir adelante». El silencio fue largo. Adrián sintió algo pesado en el pecho, una mezcla de frustración y arrepentimiento. Valeria dio un paso atrás. «Adrián». Su voz fue suave. «No puedes rechazar a alguien
y luego actuar como si lo hubieras perdido. Hizo una pausa. ¿Por qué no lo perdiste? Adrián levantó la mirada. Entonces, ¿qué pasó? Valeria sostuvo sus ojos. Simplemente, nunca lo tuviste. Y regresó al café. Adrián se quedó en la acera, solo, con la certeza incómoda de que estaba empezando a entender algo demasiado tarde. Hay un punto en el que los celos dejan de ser una emoción y se convierten en una tortura silenciosa. La invitación llegó de forma inesperada. Lucas estaba revisando unos planos en el estudio de arquitectura cuando levantó la mirada hacia Valeria. Tengo una pregunta. Valeria cerró la carpeta que tenía en las manos. Eso suena peligroso. Lucas sonrió. Tal vez un poco. Se apoyó en la mesa. Este fin de semana voy a ir a la costa. Valeria levantó una ceja. ¿Trabajo? No. Lucas negó con la cabeza. Descanso. Hizo una pequeña pausa. Pensé que tal vez te gustaría venir. El silencio entre ellos duró unos segundos. Valeria no respondió de inmediato. Lucas levantó las manos con naturalidad. No es una invitación complicada. Solo un fin de semana fuera de Madrid. Valeria lo observó. Lucas era un hombre tranquilo, respetuoso, y a diferencia de Adrián, nunca parecía estar midiendo cada palabra que decía. Lo pensaré, respondió finalmente. Lucas sonrió. Eso ya es una buena señal. Aquella misma tarde, Adrián llegó al estudio de arquitectura para revisar algunos avances del proyecto. No esperaba verla, pero cuando entró al salón principal, sus ojos la encontraron inmediatamente. Valeria estaba sentada junto a Lucas, revisando unos documentos. Parecían hablar en voz baja. Adrián caminó hacia ellos. Lucas levantó la mirada primero. «Adrián». Valeria también lo vio. «Buenas tardes». Adrián asintió. Pero algo en la escena le resultaba incómodo. Lucas parecía demasiado relajado, demasiado cercano. «Estábamos revisando algunas ideas para el proyecto», dijo Lucas. Adrián miró la mesa, pero su atención estaba en otra cosa. ¿Qué ideas? Lucas respondió con naturalidad. Un diseño nuevo para la zona residencial. Valeria intervino. Podría funcionar mejor con el paisaje. Adrián asintió lentamente, pero entonces Lucas añadió algo más. Si todo sale bien, lo discutiremos este fin de semana. Adrián levantó la mirada. ¿Este fin de semana? Lucas sonrió. Sí. Miró a Valeria. Tal vez en la costa. El silencio se instaló en el salón. Adrián sintió que algo se tensaba dentro de él. ¿Van a viajar juntos? Lucas frunció ligeramente el ceño. No es un viaje de trabajo exactamente. Valeria habló antes de que la conversación se volviera incómoda. Lucas me invitó. Adrián miró directamente a Valeria. ¿Y aceptaste? Valeria sostuvo su mirada. Aún no. Pero Adrián ya no escuchaba con claridad. La idea de Valeria pasando un fin de semana entero con Lucas le provocó una sensación brutal en el pecho. Algo entre rabia y desesperación. Lucas pareció notar la tensión. No es algo dramático. Adrián lo miró con frialdad. No lo parece para ti. Valeria suspiró suavemente. Adrián, ¿sí? Esto no te concierne. Adrián apretó la mandíbula. Claro que me concierne. El silencio se volvió pesado. Lucas observó la escena con atención. Valeria cruzó los brazos. No. Su voz fue tranquila, pero firme. No te concierne. Adrián bajó la voz. ¿De verdad vas a irte un fin de semana con él? Valeria inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y si lo hago? Adrián sintió un golpe en el estómago. No creo que sea buena idea. Valeria soltó una pequeña risa. No era cruel, pero sí definitiva. Adrián, ¿qué? ¿No eres mi marido? La frase cayó como un martillo. Lucas miró a ambos en silencio. Adrián se quedó inmóvil unos segundos. Luego habló en voz baja. Tal vez eso fue lo que más me equivocó. Valeria frunció ligeramente el ceño. ¿A qué quieres decir? Adrián la miró con una intensidad nueva. Que si lo hubieras sido, no te habría dejado ir tan fácil. El silencio se volvió denso, pero Valeria no se movió. Entonces supongo que es bueno que nunca lo hayas sido. Adrián sintió que algo dentro de él se rompía, porque por primera vez estaba viendo con claridad lo que había hecho. Había rechazado a una mujer extraordinaria, y ahora otro hombre estaba ocupando el espacio que él mismo había dejado. Cuando el orgullo cae, lo que queda es la verdad que intentamos evitar.
El rumor del viaje no tardó en convertirse en una obsesión. Durante todo el día, Adrián no pudo concentrarse en nada. Cada reunión terminaba de la misma manera, con su mente desviándose hacia el mismo pensamiento. Valeria y Lucas, en la costa, un fin de semana entero, le parecía absurdo, ridículo, pero al mismo tiempo, insoportable. Intentó convencerse de que no le importaba, que no tenía derecho a opinar, que había sido él quien había puesto distancia entre ellos. Pero la lógica no servía de nada, porque cada vez que imaginaba a Valeria riendo con Lucas, sentía una presión en el pecho que no sabía cómo manejar. Aquella noche, decidió ir al estudio de arquitectura. No tenía una razón concreta, solo una necesidad incómoda de verla. El edificio estaba casi vacío. La mayoría de los empleados ya se había marchado. Las luces del último piso seguían encendidas. Adrián subió. Cuando llegó al salón principal, la vio. Valeria estaba sola revisando unos planos. Llevaba el cabello recogido. La luz cálida del despacho iluminaba suavemente su rostro. Adrián se quedó mirándola unos segundos. Había algo en esa imagen que lo inquietaba profundamente, porque parecía tan tranquila, como si su vida estuviera perfectamente en orden. Valeria levantó la mirada. «Lo vio, Adrián». Su voz fue neutra. «No sabía que vendrías». Adrián caminó lentamente hacia la mesa. «¿Te vas este fin de semana?» Valeria lo observó. «Sí». La respuesta fue simple, directa. Adrián apretó ligeramente los dedos. «¿Con Lucas?» Valeria asintió. «Sí». El silencio se volvió incómodo. Adrián bajó la voz. «No creo que sea buena idea». Valeria soltó el bolígrafo. Otra vez, Adrián pasó una mano por su cabello. «Valeria». «¿Qué?» «No me gusta». Valeria lo miró fijamente. «Eso no cambia nada». Adrián dio un paso más cerca. «Puede cambiarlo». Valeria negó lentamente. «No». El silencio volvió a instalarse. Adrián respiró profundamente. «No quiero que vayas». Valeria lo miró con incredulidad. «Adrián». «¿Qué?» «No tienes derecho a pedirme eso». Adrián sostuvo su mirada. «Tal vez no». Hizo una pausa. «Pero lo estoy pidiendo igual». Valeria lo observó durante varios segundos, como si estuviera intentando entender algo. «¿Por qué?» La pregunta quedó suspendida en el aire. Adrián abrió la boca, pero por primera vez no sabía cómo responder. Porque decir la verdad significaba admitir algo que no estaba preparado para aceptar, que la mujer que había rechazado con tanta facilidad se había vuelto demasiado importante. Valeria cruzó los brazos. «Si no puedes responder eso, entonces no sigas insistiendo». Adrián levantó la mirada. «Porque no quiero perderte». El silencio fue absoluto. Valeria parpadeó lentamente. Aquellas palabras no parecían encajar con el hombre que tenía delante. «Adrián». «Sí, tú ya me perdiste». La frase fue suave, pero devastadora. Adrián sintió que algo dentro de él se quebraba. «No». Valeria lo miró con calma. «Sí». Adrián bajó la voz. «No lo acepto». Valeria negó suavemente. «Eso no cambia la realidad». Tomó su bolso. «Me voy». Adrián dio un paso adelante. «Valeria». Ella se detuvo. «¿Qué?» Adrián la miró con una intensidad que ya no podía esconder. «Si te vas con él». «No sé qué voy a hacer». Valeria lo observó unos segundos. Luego respondió con una serenidad que lo desarmó por completo. «Eso, Adrián». Su voz fue tranquila. «Es algo que deberías haber pensado antes de rechazarme». Y salió del despacho. Adrián se quedó solo, en medio del silencio, con una verdad golpeándole el pecho. Había intentado mantener el control, pero ya era demasiado tarde, porque lo que estaba sintiendo por Valeria ya no era curiosidad, ni orgullo herido. Era algo mucho más peligroso y mucho más doloroso. A veces el corazón corre más rápido que la razón, pero no siempre llega a tiempo. El sábado por la mañana llegó demasiado pronto. Adrián no había dormido. Había pasado la noche caminando por su apartamento, intentando convencerse de que debía dejar las cosas como estaban, que Valeria tenía derecho a seguir con su vida, que él no tenía derecho a interferir. Pero cada vez que imaginaba a Valeria en la costa con Lucas, sentía algo insoportable en el pecho. Así que hizo lo único que su mente le permitió hacer. Fue al aeropuerto. El aeropuerto de Madrid estaba lleno de movimiento, gente caminando con prisa, anuncios de vuelos.
maletas rodando por el suelo brillante. Adrián caminaba entre la multitud, con el corazón latiendo demasiado rápido. No sabía exactamente qué iba a decir. Solo sabía que tenía que verla. Y entonces la encontró. Valeria estaba cerca del mostrador de embarque. Llevaba un abrigo claro y una pequeña maleta. Lucas estaba a su lado hablando con el personal del vuelo. Valeria revisaba su teléfono con calma, como si aquella mañana fuera completamente normal. Adrián sintió algo romperse dentro de él. Caminó hacia ella. «Valeria». Ella levantó la mirada. La sorpresa fue breve, pero apareció. «Adrián». Lucas también lo vio. Frunció ligeramente el ceño. «No esperaba verte aquí». Adrián ignoró el comentario. Sus ojos estaban en Valeria. «Necesitamos hablar». Valeria suspiró suavemente. «No es el momento». Adrián negó con la cabeza. «Es el único momento». Lucas observó la escena con calma. «Si es algo importante, puedo esperar». Valeria lo miró. «No hace falta». Pero Adrián insistió. 5 minutos. Valeria dudó. Finalmente dejó la maleta en el suelo. «Está bien». Caminaron unos metros alejándose de la zona de embarque. Adrián habló primero. «No quiero que te vayas». Valeria lo miró. «Adrián, escúchame». Su voz era más baja de lo habitual, pero también más intensa. «No me gusta imaginarte con él». Valeria guardó silencio. Adrián continuó. «No puedo». La sinceridad en su voz era evidente, pero Valeria no se movió. «Eso no cambia nada». Adrián pasó una mano por su rostro. «Claro que cambia». Valeria negó lentamente. «No». Adrián la miró fijamente. «Estoy intentando arreglar esto». Valeria inclinó ligeramente la cabeza. ¿Arreglar qué? Adrián dudó. «Lo que pasó entre nosotros». Valeria respiró profundamente. «Adrián». ¿Qué? «No pasó nada entre nosotros». La frase fue tranquila, pero cruel en su precisión. Adrián sintió el golpe. «Sabes que no es verdad». Valeria lo observó unos segundos. «¿Quieres que sea verdad ahora?» Adrián no respondió, porque la pregunta lo dejaba expuesto. Valeria bajó la voz. «Aquella mañana dijiste que no significaba nada». Adrián apretó los dientes. «Me equivoqué». Valeria lo miró. Adrián levantó la cabeza. «Entonces...» Valeria terminó la frase. «Pero el problema es que lo dijiste cuando todavía importaba». El silencio entre ellos fue devastador. Adrián sintió un peso enorme en el pecho. «Valeria». «¿Sí? No quiero que te vayas con él». Valeria sostuvo su mirada. «Entonces, llegaste demasiado tarde». Adrián bajó la voz. «No puedo cambiar eso». Valeria negó suavemente. «No». Tomó su maleta. «Porque lo que más me gustaba de ti». Su voz fue tranquila. Era la posibilidad de que fueras diferente. Adrián sintió que el aire se volvía pesado. «Y ahora...» Valeria terminó la frase. «Ahora ya sé que no lo eres». Lucas se acercó en ese momento. «Es hora de embarcar». Valeria asintió. Adrián permaneció inmóvil. «Valeria...» Ella se detuvo, pero no se giró. ¿Sí? Adrián habló con la voz más baja que había usado jamás. «Si te vas, no sé cómo voy a olvidarte». Valeria cerró los ojos un segundo. Luego respondió con suavidad. «Aprende». Y caminó hacia la puerta de embarque. Adrián se quedó allí, en medio del aeropuerto, rodeado de gente, pero completamente solo, porque en ese momento entendió algo terrible. La mujer que había rechazado con tanta facilidad se estaba alejando de su vida, y esta vez no había forma de detenerla. A veces creemos que alguien ya nos olvidó, cuando en realidad está intentando sobrevivir sin nosotros. 2 semanas después del viaje, Madrid seguía igual, el tráfico, las reuniones, los proyectos. Pero para Adrián nada se sentía igual. Había intentado todo para dejar de pensar en Valeria. Trabajo, viajes, incluso salir por las noches. Nada funcionaba, porque cada vez que volvía a casa, el silencio del apartamento le recordaba la misma cosa. Ella, aquella noche, aceptó salir con Carolina, una mujer que había conocido en un evento empresarial. Era hermosa, elegante, divertida, exactamente el tipo de mujer con el que Adrián había salido siempre. Cena, conversación ligera, una copa de vino. Carolina hablaba con entusiasmo sobre un proyecto cultural. Adrián asentía, pero su mente estaba lejos, muy lejos. ¿Siempre estás tan callado?, preguntó ella con una sonrisa. Adrián levantó la mirada. Últimamente sí.
Carolina rió suavemente. Eso suena misterioso. Adrián intentó sonreír, pero en ese momento alguien entró al restaurante. Valeria. Adrián se quedó inmóvil. Ella no lo había visto todavía. Valeria caminaba junto a Lucas. Parecían haber regresado del viaje. Lucas hablaba mientras caminaban hacia una mesa. Valeria levantó la mirada y entonces lo vio. Adrián, sentado con otra mujer. Carolina estaba inclinada hacia él hablando. Desde la distancia parecía una escena íntima, normal. Como si Adrián hubiera vuelto a su vida habitual. Valeria se detuvo apenas un segundo. Lucas también lo notó. ¿Todo bien? Valeria apartó la mirada. Sí, su voz fue tranquila, pero algo dentro de su pecho se había tensado, porque durante un instante había creído que Adrián había ido al aeropuerto porque realmente le importaba. Pero aquella imagen decía otra cosa. Lucas la observó con atención. Si prefieres, podemos ir a otro lugar. Valeria negó suavemente. No. Caminó hacia una mesa más alejada, intentando ignorar la sensación incómoda que había aparecido dentro de ella. Mientras tanto, Adrián también la había visto, y el corazón le latía con fuerza. Carolina seguía hablando. ¿Te gusta este lugar? Adrián no respondió. Sus ojos estaban en otra mesa, en Valeria. Lucas estaba diciendo algo que la hizo sonreír. Esa sonrisa volvió a atravesarlo como una cuchilla. Carolina siguió la dirección de su mirada. Ah. Adrián volvió a mirarla. ¿Qué? Carolina sonrió con comprensión. Ahora entiendo por qué estás tan distraído. Adrián frunció ligeramente el ceño. ¿Qué quieres decir? Carolina tomó su copa de vino. La mujer rubia de la otra mesa. Adrián guardó silencio. Carolina sonrió con suavidad. No te preocupes. Es bastante evidente. Adrián miró hacia la mesa otra vez. Valeria estaba hablando con Lucas, pero en algún momento levantó la mirada. Sus ojos se cruzaron otra vez. Un segundo. 2, 3. Valeria fue la primera en apartar la mirada. Adrián sintió una presión brutal en el pecho, porque en la expresión de Valeria había algo nuevo, frialdad, la misma que él había usado con ella aquella mañana en su apartamento, y en ese momento comprendió algo doloroso. Ella estaba empezando a creer que él ya la había olvidado. A veces no dejamos de amar a alguien, simplemente dejamos de permitir que nos haga daño. El restaurante estaba lleno. Las conversaciones se mezclaban con el sonido de las copas y la música suave. Pero para Adrián, el mundo parecía haberse reducido a una sola mesa. La mesa donde estaba Valeria. Intentó ignorarla. Intentó concentrarse en Carolina. Pero cada vez que levantaba la mirada, volvía a verla. Lucas decía algo que la hacía reír. Valeria movía suavemente la cabeza mientras escuchaba. Todo parecía tan natural, tan fácil, demasiado fácil. Adrián dejó la copa sobre la mesa. Disculpa un momento. Carolina lo miró con una pequeña sonrisa. Ve. Adrián frunció ligeramente el ceño. ¿Ve? Carolina rió suavemente. Es bastante evidente que necesitas hablar con ella. Adrián guardó silencio. Carolina levantó su copa. No te preocupes por mí. Adrián se levantó. Cada paso hacia la mesa de Valeria se sentía más pesado que el anterior. Cuando llegó, Lucas fue el primero en verlo. Adrián. Valeria levantó la mirada. No parecía sorprendida, solo preparada. ¿Qué necesitas? Su tono era educado, pero frío. Adrián miró a Lucas. ¿Podemos hablar un momento? Lucas observó a Valeria. Si quieres. Valeria suspiró suavemente. Está bien. Se levantó. Caminaron hacia una pequeña terraza del restaurante. La noche de Madrid estaba fresca. Las luces de la ciudad iluminaban la calle. Adrián habló primero. No es lo que parece. Valeria cruzó los brazos. Curioso. Adrián frunció el ceño. ¿Por qué? Valeria lo miró. Porque eso mismo dijiste en el aeropuerto. El silencio entre ellos fue breve, pero pesado. Adrián respiró profundamente. No estoy con ella. Valeria levantó ligeramente una ceja. No necesitas explicarme tu vida. Adrián negó con la cabeza. Quiero hacerlo. Valeria suspiró. Adrián, ¿qué? No me debes explicaciones. Adrián dio un paso más cerca. Pero quiero que entiendas algo. Valeria lo miró con calma. ¿Qué? Adrián bajó la voz. Estoy intentando olvidarte. La sinceridad en su voz era brutal. Valeria no esperaba esa respuesta. ¿Intentando? Adrián asintió lentamente.
No lo estoy consiguiendo. El silencio se volvió denso. Valeria bajó la mirada unos segundos. Luego habló con una calma que le dolió más que cualquier reproche. Eso no es mi responsabilidad. Adrián apretó la mandíbula. Tal vez no. Valeria levantó la mirada otra vez. Entonces deja de actuar como si lo fuera. Adrián guardó silencio. Valeria continuó. Fuiste tú quien decidió que yo no significaba nada. Adrián bajó la mirada. Lo sé. Valeria respiró profundamente. Entonces vive con esa decisión. Adrián levantó la cabeza. ¿Eso es todo? Valeria lo miró. Ni sí. Adrián dio un paso más cerca. ¿De verdad puedes olvidarlo todo tan fácil? Valeria negó lentamente. No es fácil. Adrián sintió un pequeño golpe en el pecho. Entonces, Valeria terminó la frase. Pero es necesario. El silencio entre ellos fue largo. Adrián habló finalmente. Todavía me miras igual. Valeria frunció ligeramente el ceño. ¿Cómo? Adrián respondió con una sinceridad peligrosa, como si todavía te importara. Valeria lo observó. Sus ojos eran tranquilos. Demasiado tranquilos. No confundas lo que ves. Adrián bajó la voz. Entonces explícame qué es. Valeria sostuvo su mirada unos segundos. Luego respondió, respeto por lo que sentí. Y nada más. La frase fue suave, pero definitiva. Valeria se dio la vuelta. Buenas noches, Adrián. Y regresó al restaurante. Adrián se quedó en la terraza, mirando la puerta, con una sensación nueva y brutal dentro del pecho, porque por primera vez estaba entendiendo lo que Valeria había sentido aquella mañana, cuando él la rechazó con tanta facilidad. Hay una diferencia entre arrepentirse y entender realmente el daño que hicimos. Después de aquella noche en el restaurante, Adrián cambió. No fue algo evidente al principio, pero las personas que trabajaban con él empezaron a notarlo. Llegaba tarde a las reuniones. Se quedaba mirando documentos sin leerlos. Cancelaba cenas, eventos, viajes. Incluso Carolina dejó de llamarlo. Había entendido perfectamente que el hombre con el que había cenado aquella noche estaba pensando en otra mujer. Pero el cambio más evidente ocurrió una semana después. Adrián apareció en el estudio de arquitectura. No tenía una reunión programada. No tenía un motivo profesional. Solo una necesidad. Verla. Valeria estaba revisando unos planos cuando lo vio entrar. Sus ojos se detuvieron en él unos segundos. Adrián. Su voz fue calmada, pero había una ligera sorpresa. No sabía que vendrías. Adrián caminó lentamente hacia la mesa. Necesitaba hablar contigo. Valeria cerró la carpeta. ¿Sobre el proyecto? Adrián negó con la cabeza. Sobre nosotros. Valeria respiró profundamente. Adrián, escúchame. Su voz era más baja de lo habitual y más sincera. Estoy cometiendo errores. Valeria lo observó. Eso no es nuevo. Adrián asintió lentamente. Lo sé. El silencio entre ellos se volvió denso. Adrián continuó. Pero ahora los estoy entendiendo. Valeria inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y qué cambió? Adrián la miró fijamente. Tú. La respuesta fue directa. Valeria guardó silencio. Adrián siguió hablando. Cuando te vi con Lucas, pensé que eran celos. Valeria no respondió. Pero no es solo eso. Adrián respiró profundamente. Es miedo. Valeria levantó la mirada. ¿Miedo? Adrián asintió. Miedo de que alguien más haga contigo lo que yo no supe hacer. El silencio se volvió pesado. Valeria lo observó durante varios segundos. Adrián. Sí, no puedes descubrir lo que valgo. Cuando ya decidí irme, Adrián sintió el golpe, pero no apartó la mirada. Entonces no te vayas. Valeria negó suavemente. Eso no depende de ti. Adrián dio un paso más cerca. Tal vez sí. Valeria cruzó los brazos. No. Adrián la miró con intensidad. ¿Te gusta Lucas? La pregunta quedó suspendida en el aire. Valeria dudó un segundo. Es un buen hombre. Adrián apretó la mandíbula. Eso no fue lo que pregunté. Valeria lo miró fijamente. Me trata con respeto. La respuesta fue peor, porque Adrián entendió lo que significaba. Lucas estaba haciendo exactamente lo que él no había hecho. Valeria recogió sus documentos. Tengo que seguir trabajando. Adrián bajó la voz. No he terminado. Valeria suspiró. Yo sí. Adrián habló una vez más. Valeria. Ella se detuvo. Pero no lo miró. ¿Qué? Adrián dijo algo que nunca había dicho antes.
No sé cómo arreglar esto. El silencio fue largo. Valeria finalmente giró la cabeza. Tal vez no se arregla. Y esa respuesta fue mucho más dolorosa que cualquier reproche. Mientras Adrián permanecía allí, Lucas apareció en la puerta del estudio. Había escuchado lo suficiente. Observó la escena con atención. Valeria recogió sus cosas. «Lucas, ¿nos vamos?» Lucas asintió. Pero antes de irse miró a Adrián, durante unos segundos, como si estuviera evaluándolo. Luego dijo algo que Adrián no esperaba. «No es fácil competir con alguien que llega tarde». Y salió junto a Valeria. Adrián se quedó solo en el estudio, mirando la puerta cerrarse, con una sensación brutal en el pecho, porque por primera vez en su vida estaba empezando a entender algo que nunca había tenido que enfrentar. El precio de haber rechazado a alguien que realmente lo amaba. Hay momentos en los que el amor deja de ser orgullo y se convierte en una súplica silenciosa. La noticia llegó de la forma más simple, pero también de la más brutal. Adrián estaba revisando unos documentos cuando uno de sus socios mencionó algo casualmente. «Escuché que Lucas y Valeria van bastante en serio». Adrián levantó la mirada lentamente. «¿En serio?» «Ni sí». El socio siguió hablando sin notar el impacto de sus palabras. «Parece que ya están saliendo oficialmente». Adrián no escuchó el resto de la conversación. Las palabras quedaron resonando en su mente. «Saliendo oficialmente». Sintió una presión en el pecho, una sensación incómoda que ya se había vuelto demasiado familiar. Pero esta vez era peor, porque ahora la idea ya no era una posibilidad, era una realidad. Aquella misma tarde fue al estudio de arquitectura. No avisó, no pidió cita, simplemente llegó. Valeria estaba en su oficina revisando unos planos. Cuando lo vio en la puerta, frunció ligeramente el ceño. «Adrián, necesitamos hablar». Valeria cerró la carpeta lentamente. «Siempre dices lo mismo». Adrián entró en la oficina. «¿Es verdad?» Valeria lo observó. «¿Qué cosa?» Adrián bajó la voz. «¿Que estás con Lucas?» El silencio duró unos segundos. Valeria no respondió inmediatamente, pero finalmente dijo: «Sí». La palabra fue simple, pero devastadora. Adrián sintió que algo dentro de él se hundía. «¿Desde cuándo?» Valeria se apoyó en la mesa. «Desde que entendí que merecía algo mejor». Adrián bajó la mirada. «Valeria». «¿Qué?» «No hagas esto». Valeria lo miró con incredulidad. «¿No haga qué?» Adrián respiró profundamente. «No estés con él». Valeria cruzó los brazos. «Eso no te corresponde decidirlo». Adrián dio un paso más cerca. «Estoy intentando arreglar lo que hice mal». Valeria negó lentamente. «No se arregla así». Adrián habló con una sinceridad que ya no podía esconder. «Te quiero». El silencio fue inmediato. Valeria lo miró. Sus ojos no mostraban sorpresa, solo tristeza. «Adrián». «¿Sí? Eso no es suficiente». Adrián apretó los dientes. «¿Por qué no?» Valeria respondió con una calma devastadora. «Porque llegaste demasiado tarde». Adrián dio otro paso. «Todavía podemos arreglarlo». Valeria negó suavemente. «No». Adrián bajó la voz. «Dime qué tengo que hacer». Valeria lo miró fijamente. «Nada». La respuesta fue brutal. «Porque lo que necesitaba de ti». Hizo una pausa. «Lo necesitaba cuando todavía me querías cerca». Adrián sintió que el pecho se le apretaba. «Todavía te quiero». Valeria respondió sin dudar. «Ahora». El silencio se volvió insoportable. Adrián bajó la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía respuestas. Valeria caminó hacia la puerta de la oficina. «Adrián». «¿Sí? Tienes que dejarme seguir con mi vida». Adrián levantó la mirada. «No sé cómo hacerlo». Valeria lo observó unos segundos. Luego dijo algo que lo dejó completamente inmóvil. «Aprende, porque yo tuve que hacerlo contigo». Y salió de la oficina. Adrián se quedó solo, en medio del silencio, con la certeza brutal de que estaba viviendo exactamente lo mismo que Valeria había vivido aquella mañana, la mañana en que él la rechazó. Solo que ahora era él quien estaba siendo dejado atrás. A veces necesitamos tocar el fondo para entender lo que realmente importa. La llamada llegó tarde en la noche. Valeria estaba en su apartamento, revisando algunos planos cuando sonó su teléfono. Número desconocido. Dudó unos segundos antes de contestar. ¿Sí? La voz al otro lado era seria. ¿Valeria Torres? Sí.
Habla el Hospital San Gabriel. Valeria sintió una leve tensión en el pecho. ¿Qué sucede? Hubo un pequeño silencio antes de que la voz continuara. El señor Adrián Salvatierra sufrió un accidente esta noche. Las palabras tardaron unos segundos en procesarse. ¿Accidente? Sí, un accidente de tráfico. Valeria se levantó lentamente. Está estable, pero su estado es delicado. El corazón de Valeria empezó a latir más rápido. ¿Por qué me llaman a mí? El señor Salvatierra pidió que la contactáramos si algo ocurría. El silencio llenó la habitación. Valeria no sabía qué responder. Finalmente preguntó en voz baja, ¿está consciente? Sí, pero necesita reposo. Valeria cerró los ojos un momento y sin pensar demasiado respondió, voy para allá. El hospital estaba casi en silencio cuando llegó. Pasillos blancos, luces frías, el sonido distante de máquinas médicas. Valeria caminaba con pasos firmes, pero algo dentro de su pecho estaba inquieto. La enfermera la condujo hasta la habitación. Puede pasar. Valeria respiró profundamente antes de abrir la puerta. Adrián estaba en la cama. Tenía un vendaje en el hombro y algunos golpes visibles en el rostro, pero estaba despierto. Sus ojos se abrieron lentamente cuando escuchó la puerta. Durante un segundo parecía confundido, hasta que la vio. Valeria la miró como si no pudiera creerlo. ¿Estoy soñando? La voz era débil. Valeria caminó hacia la cama. No. Adrián la observó en silencio. Había algo en su mirada que ella nunca había visto antes. Vulnerabilidad. Adrián hizo una pausa. Pensé que no volvería a verte. Valeria bajó la mirada. No vine por eso. Adrián frunció ligeramente el ceño. Entonces, Valeria respondió con calma. Nadie merece estar solo en un hospital. La frase fue suave, pero también distante. Adrián cerró los ojos un momento, como si esas palabras le dolieran más que las heridas. Sigue siendo así. Valeria lo miró. ¿Así como? Adrián respondió en voz baja. Buena conmigo. Incluso cuando no lo merezco. El silencio entre ellos se volvió pesado. Valeria observó las vendas en su brazo. ¿Qué pasó? Adrián soltó una pequeña risa amarga. Nada dramático. Valeria levantó una ceja. Estás en un hospital. Adrián suspiró. Estaba conduciendo demasiado rápido y pensando demasiado. Valeria entendió lo que no estaba diciendo, pero no respondió. Adrián la miró otra vez. ¿Sigues con Lucas? La pregunta quedó suspendida en el aire. Valeria dudó un segundo. Sí. Adrián asintió lentamente. Es un buen hombre. La respuesta sorprendió a Valeria. Lo sé. Adrián bajó la mirada. Cuídalo. Valeria frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué dices eso? Adrián volvió a mirarla, y en su voz había algo que nunca había mostrado antes. Rendición. Porque ya no voy a competir por ti. El silencio llenó la habitación. Valeria lo observó. Adrián. No. Levantó ligeramente la mano. Déjame terminar. Respiró profundamente. Te rechacé cuando me necesitabas. Valeria no se movió. Y ahora estoy aquí, suplicando algo que ya no me pertenece. Valeria sintió una ligera presión en el pecho, pero se mantuvo firme. Adrián continuó. Así que no vine a recuperarte. Hizo una pausa. Solo quería verte una vez más. Valeria lo miró en silencio. Adrián añadió algo más. Para despedirme. La habitación quedó completamente en silencio. Y por primera vez, Valeria sintió que algo dentro de ella temblaba. A veces el verdadero amor no lucha. A veces simplemente se retira. Después de aquella noche en el hospital, Adrián cambió otra vez, pero esta vez de una forma distinta. Dejó de buscarla. Dejó de aparecer en el estudio de arquitectura. Incluso canceló varias reuniones relacionadas con el proyecto. Nadie entendía exactamente qué estaba pasando. Solo sabían que Adrián Salvatierra, el hombre que siempre parecía tener todo bajo control, se estaba alejando. Valeria lo notó. Al principio pensó que era una coincidencia, pero los días empezaron a acumularse. 1 semana, 2, 3, y Adrián no volvió a aparecer. El silencio empezó a incomodarla, más de lo que quería admitir. Una tarde, Lucas la encontró distraída en el estudio. ¡Valeria! Ella levantó la mirada. ¿Sí? Lucas señaló el plano que tenía delante. Llevas 10 minutos mirando el mismo dibujo. Valeria suspiró. Lo sé. Lucas se apoyó en la mesa.
¿Quieres contarme qué pasa? Valeria dudó unos segundos. Finalmente habló. Adrián tuvo un accidente. Lucas asintió lentamente. Lo escuché. Valeria bajó la mirada. Fui a verlo al hospital. Lucas no pareció sorprendido. Me imaginé. Valeria lo miró. ¿No te molesta? Lucas negó con calma. No. Valeria frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué no? Lucas respondió con una serenidad que la desarmó. Porque es evidente que todavía significa algo para ti. El silencio entre ellos fue largo. Valeria no respondió. Lucas continuó. La pregunta no es si te importa. La miró directamente. La pregunta es qué vas a hacer con eso. Esa misma noche, Valeria decidió pasar por el hospital otra vez. No sabía exactamente por qué. Tal vez para comprobar que estaba bien. Tal vez para cerrar definitivamente aquel capítulo. Pero cuando llegó, la habitación estaba vacía. La enfermera la miró con amabilidad. El señor Salvatierra recibió el alta esta mañana. Valeria sintió un pequeño vacío en el pecho. ¿Se fue? Sí. ¿Dijo algo? La enfermera dudó un segundo. Solo dejó un mensaje. Valeria sintió que su corazón se tensaba. ¿Qué mensaje? La enfermera buscó una pequeña nota en el escritorio. Pidió que se la entregáramos si usted venía. Valeria tomó el papel lentamente. Lo abrió. La letra era inconfundible. Adrián. El mensaje era corto. Gracias por venir aquella noche. Ahora puedes seguir con tu vida sin preocuparte por mí. Valeria volvió a leerlo. 2 veces. 3. El mensaje parecía simple, pero había algo en esas palabras que le dolía más de lo que esperaba. Porque por primera vez, Adrián estaba haciendo exactamente lo que ella le había pedido. Dejarla ir. Mientras tanto, Adrián estaba en el balcón de su apartamento. La ciudad de Madrid se extendía frente a él. Había pasado toda la tarde empacando documentos, ropa, algunas cosas personales. Había tomado una decisión: alejarse del proyecto, de la ciudad, de Valeria. Porque había entendido algo demasiado tarde. Amarla no significaba retenerla. Significaba dejarla ser feliz, aunque fuera con otro hombre. Adrián cerró la maleta, miró la ciudad una última vez y, por primera vez en mucho tiempo, aceptó la idea de que Valeria ya no era parte de su vida. Pero esa misma noche, Valeria no podía dormir. Había dejado la nota de Adrián sobre la mesa. La había leído demasiadas veces. Y cada vez que lo hacía, algo dentro de ella se volvía más inquieto. Porque había algo en ese mensaje que no se parecía al Adrián que ella conocía. Era diferente, más tranquilo, más resignado, y eso la perturbaba. Porque por primera vez, Adrián no estaba luchando por ella. Estaba dejándola ir. Y esa idea le dolía más de lo que estaba preparada para admitir. A veces el amor no vuelve cuando lo llamamos. Vuelve cuando aprendemos a merecerlo. Valeria no durmió aquella noche. La nota de Adrián seguía sobre la mesa. La había leído tantas veces que casi podía repetirla de memoria. Ahora puedes seguir con tu vida sin preocuparte por mí. Algo en esas palabras no se sentía bien. No sonaban como una despedida orgullosa. Sonaban como una rendición. Y esa idea no la dejaba tranquila. A la mañana siguiente, tomó una decisión impulsiva. Fue al edificio de Adrián. El portero la reconoció inmediatamente. «Señorita Valeria». Ella respiró hondo. «¿Adrián está en casa?» El hombre negó con suavidad. «No». Valeria sintió un pequeño golpe en el pecho. «¿Cuándo vuelve?» El portero dudó un segundo. «No lo sé». Valeria frunció el ceño. «¿Cómo que no lo sabe?» El hombre respondió con calma. «El señor Salvatierra se marchó esta mañana». El silencio se volvió pesado. ¿Marchó? Sí. Valeria sintió que el aire se volvía más denso. ¿A dónde? Creo que a Londres. La palabra cayó como una piedra. Valeria bajó la mirada un segundo. Luego reaccionó. ¿Hace cuánto se fue? Hace aproximadamente 1 hora. Eso fue suficiente. Valeria salió del edificio casi corriendo. El aeropuerto estaba lleno. Gente caminando con prisa. Maletas. Anuncios de vuelos. Pero Valeria apenas escuchaba nada. Solo una idea repetida en su mente. No puede irse así. Miró las pantallas de vuelos. Londres. Salida en 20 minutos. Valeria caminó rápido entre la multitud. Su corazón latía demasiado fuerte. Y entonces lo vio. Adrián estaba cerca del control de embarque, de espaldas, con una maleta pequeña,
Parecía más delgado, más cansado, más humano. Valeria se detuvo unos segundos. Respiró profundamente. Adrián. Él se giró. La sorpresa en su rostro fue inmediata. ¡Valeria! Durante un segundo parecía no creerlo. ¿Qué haces aquí? Valeria caminó hacia él. No podías irte así. Adrián frunció ligeramente el ceño. ¿Así cómo? Valeria levantó la nota que llevaba en la mano. Con esto. Adrián bajó la mirada. Era lo correcto. Valeria negó lentamente. No. Adrián la miró. Tú querías seguir con tu vida. Valeria respondió con calma. Sí. Adrián respiró hondo. Entonces eso es lo que estoy intentando permitir. El silencio entre ellos fue intenso. Valeria lo observó. ¿Por qué te vas? Adrián respondió con honestidad brutal. Porque quedarme aquí significaría verte todos los días. Hizo una pausa. Y fingir que no me importa. Valeria sintió algo tensarse en su pecho. Adrián. ¿Sí? No eres el único que tuvo que aprender a vivir con eso. Adrián la miró, confundido. ¿Qué quieres decir? Valeria bajó la voz. Que durante mucho tiempo fui yo quien te veía, sabiendo que no me querías. El silencio volvió. Adrián cerró los ojos un segundo. Lo sé. Valeria continuó, y pensé que finalmente había logrado dejarlo atrás. Adrián levantó la mirada. ¿Entonces? Valeria respiró profundamente. Entonces apareces en un hospital, hablando de despedidas. Adrián intentó hablar, pero ella continuó. Y después desapareces. Adrián guardó silencio. Valeria lo miró directamente. ¿Sabes qué fue lo peor? ¿Qué? Que por primera vez pensé que realmente te había perdido. El silencio se volvió absoluto. Adrián la observaba como si estuviera intentando entender cada palabra. Valeria. ¿Sí? No vine aquí esperando que me detuvieras. Valeria respondió con suavidad. Lo sé. Adrián tragó saliva. Entonces, ¿por qué estás aquí? Valeria lo miró unos segundos y finalmente dijo algo que cambió todo. Porque esta vez quiero que lo intentemos bien. Adrián no se movió. ¿Qué? Valeria repitió con calma. Sin orgullo, sin miedo, sin rechazos estúpidos. Adrián la miraba como si el mundo hubiera cambiado de repente. Valeria. Pero con una condición. Adrián asintió inmediatamente. La que sea. Valeria respondió con firmeza. Que nunca vuelvas a pensar que soy algo que puedes perder y recuperar cuando quieras. Adrián negó con la cabeza. Nunca más. Valeria lo observó unos segundos. Y entonces, por primera vez en toda la historia, sonrió de verdad. Adrián soltó una pequeña risa. Supongo que perder el vuelo valdrá la pena. Valeria inclinó la cabeza. Creo que sí. Y esta vez, cuando se acercaron el uno al otro, no hubo orgullo, no hubo miedo. Solo dos personas que habían aprendido demasiado tarde, pero aún a tiempo. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por regalarme tu tiempo, tu escucha y tu corazón. Si esta historia te acompañó, te hizo sentir, imaginar o simplemente desconectar un momento, me ayudaría muchísimo que te suscribieras al canal, le dieras like y la compartieras. No cuesta nada y para mí significa seguir creando, seguir contando y historias, seguir creciendo contigo. Tu apoyo hace que este espacio siga vivo. Nos escuchamos muy pronto en una nueva historia. Te leo en comentarios, pero antes dime qué parte de esta historia te gustó más.